el momento estático respecto al eje Y sería la integral sobre la región del producto de la coordenada X perpendicular al eje Y por el diferencial de masa, ¿sí? Y ese diferencial de masa será ρ diferencial de arco o ρ diferencial de área según se hace un sistema lineal o superficial. Y las coordenadas del centro de masa, la misma fórmula que antes, o sea, el X del centro de masa es el momento estático respecto al eje Y, dividido la masa total, y la coordenada Y es el momento estático respecto al eje X dividido la masa total. Fíjense que esa fórmula vale ya sea el sistema lineal o el sistema superficial. Lo que cambia es cómo calcular los momentos estáticos, porque tenemos que integrar por el diferencial de masa, y ese diferencial de masa cambia si es una línea o una superficie, ¿sí? Pero siempre es el producto de, si yo calculo, fíjense, la coordenada según X, el momento estático respecto al eje Y, que serían las X, por los diferenciales de masa integrados sobre la región. Si calculo el centro de masa respecto a la posición de la ordenada, la Y del centro de masa, hago el momento estático respecto al eje X. ¿Por qué? Porque el momento estático respecto al eje X justamente son las coordenadas Y por los diferenciales de masa integrados sobre la región. O sea, estas formulitas valen cualesquiera sea el sistema. Esto es lo mismo, chicos, en el caso que sean lineales, las fórmulas siguen siendo las mismas, o sea, no cambian en nada. Respecto a esto, la única diferencia es que como estamos hablando de sistemas que son homogéneos, dijimos que esto era constante. Entonces, si esto es constante, la puedo sacar de la integral. Entonces, lo saco de la integral, y fíjense que en este caso, si yo saco esto de la integral y esto de la integral, se me simplifican, ¿estamos de acuerdo? O sea, este ρ lo puedo sacar acá afuera. Este ρ lo puedo sacar acá afuera, porque son sistemas homogéneos, ρ constante. Y en el caso que sean homogéneos, los saqué afuera y se me simplificaron. Por eso es que las expresiones que aparecen en la página siguiente para los sistemas homogéneos son las mismas, nada más que no aparecen las densidades, ¿sí? Fíjense que si yo miro esta fórmula en particular, esta que está acá, y miro la que está para los sistemas en general en la hoja anterior, que sería esta de acá arriba, ¿sí? No me cambia, nada más que acá tengo ρ y ρ, y en esta que está acá, fíjense que no lo tengo. Entonces, por eso es que esta integral, que sigue siendo el momento estático respecto al eje Y, nada más que el ρ es constante y lo saqué y se me simplificó con el de abajo, y la diferencia es que abajo me va a quedar, fíjense ustedes, que eso ya lo vieron en análisis 2 ustedes, lo que me aparece abajo, en este caso, si yo no tengo esto, no tengo el ρ porque lo saqué, o sea, esto me desapareció. No es que me desapareció en realidad. Lo saqué, fue a la integral, lo saqué acá y se me simplificaron. Pero entonces la integral que me queda abajo es la integral sobre grama del diferencial de arco. Y ustedes saben que la integral sobre la línea de un diferencial del arco da la longitud de la línea, así como la integral sobre la región de un diferencial de área da el área de la región, que ustedes calculaban, por ejemplo, en análisis 5 para calcular áreas de las regiones, hacían eso. Bueno, por eso es que, en definitiva, lo que cambió en las expresiones fue que en lugar de poner m, ¿ven?, yo puse directamente acá longitud de la línea y área de la línea, porque la masa, en definitiva, de la línea es la longitud de la línea, cuando el sistema es homogéneo, obviamente. Y la masa de un área es el área, o sea, la masa de una superficie plana es el área de esa superficie, siempre que estemos hablando de continuo. Sistema continuo con densidad obviamente constante, porque para eso es como lo definimos como continuo. Pero después, en definitiva, no es que tienen que acordarse 80 fórmulas, chicos, siempre la misma fórmula, que la estamos acomodando de acuerdo a las definiciones. Vamos a ver, esto también algo les adelanté antes, que alguien me preguntó y entonces por eso lo dije, depende de qué estemos calculando, o sea, qué tomemos como masa en los distintos sistemas, o qué se mantenga constante, pueden recibir distintos nombres. Entonces, que esto ya lo hablamos, ¿sí? Si tenemos que buscar el centro de masa, ¿sí?, de un sistema que decimos que es homogéneo, o sea, con densidad constante, ese centro de masa en particular es una propiedad geométrica de la región que se llama centro geométrico o centroide.
O sea que en definitiva el centro geométrico centroide lo hallamos con las mismas fórmulas que hallamos el centro de masa, ¿sí? La única diferencia es que tiene que ser un sistema con densidad constante, o sea, un sistema, en el caso de ser continuo, con densidad constante, en el caso de ser discreto, con todas las masas iguales, o sea, un sistema homogéneo. Entonces, si el sistema es homogéneo, cuando uno calcula el centro de masa, en realidad lo que está calculando es el centro geométrico o centroide. Si nosotros en lugar de trabajar con cualquier tipo de masa, trabajamos con las fuerzas gravitatorias, o sea, hablamos de masa y ese término lo asociamos a la gravedad, en ese caso, si la gravedad es constante, ¿sí? Podemos decir que hablamos de lo que llamamos centro de gravedad. O sea, el centro de masa coincide con el centro de gravedad, ¿sí? Y en el caso particular, que eso es lo que van a ver mañana con la ingeniera Rosales, con la doctora Rosales, en que hablemos de sistemas de fuerzas distribuidas, o sea, cuando tenemos cargas, o sea, de distintas fuerzas o cargas distribuidas en una región, en ese caso, el centro donde estaría aplicada la resultante de esas cargas distribuidas, se llamaría baricentro o centro de presiones, y no es más ni menos que el centro de masa de ese sistema, que es lo que van a la conclusión que van a llegar mañana con la profesora Rosales, cuando ella les diga que el centro de masa, que la resultante de un sistema de fuerzas distribuidas, de una carga distribuida, está ubicada en el centro de masa o centroide del área de carga, del área de la distribución de carga que ustedes tengan, ¿sí? Entonces son distintos nombres para llamar a lo mismo, ¿sí? O sea, son todos centros de masa estos, ¿sí? Y se calculan con las fórmulas que vimos hasta recién. La única diferencia es a qué le hacemos el centro de masa, o sea, cómo es el sistema al cual se lo calculamos, ¿sí? Entonces, si el sistema es homogéneo, el centro de masa coincide con lo que llamamos centro geométrico centroide. Si hablamos de la resultante de las fuerzas de gravedad, a ese centro, en lugar de llamarlo centro de masa, lo llamamos en particular centro de gravedad. Y si hablamos del punto en el cual se considera aplicada la resultante de un sistema de fuerzas distribuidas, en lugar de llamarlo centro de masa, lo llamamos centro de presiones o baricentro. Pero es todo lo mismo. El caso particular de un sistema de masas puntuales, este sistema que está dibujado acá es un sistema rectilíneo. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que si las masas estaban ubicadas sobre una línea, aparte de ser un sistema lineal, si esa línea era una recta, lo llamábamos rectilíneo? Entonces, dos masas puntuales siempre forman un sistema rectilíneo. Yo acá en este caso dibujé un sistema rectilíneo que las masas están ubicadas sobre el eje X, pero en realidad dos masas cualquiera que yo dibuje puntuales siempre forman un sistema rectilíneo. O sea, si yo tengo una masa acá y la otra tengo acá, y bueno, esas masas forman un sistema de masas discreto rectilíneo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de centro de masa de dos masas puntuales. Entonces, lo que nosotros pretendemos es ver dónde está ubicado o qué relación cumple el centro de masa cuando pasa esto, cuando tenemos dos masas ubicadas en una misma línea, dos masas puntuales. Entonces, por comodidad yo dibujé el sistema de referencia, el X conteniendo donde están ubicadas las masas, y el Y perpendicular. Y aparte hice coincidir el Y con una de las masas. Podría haberlo puesto en el M1, podría haberlo puesto en el M2. Yo el I, recuerden que es un sistema de referencia que yo elijo arbitrario para ubicar el centro de masa. Podría haber usado este que indiqué acá, podría haber usado uno más acá a la izquierda, uno más a la derecha, haberlo puesto sobre la M2. O sea, el I podría ser cualquiera, ¿sí? El X también podría haber sido cualquiera. Lo que pasa es que eligiendo este eje en particular, este sistema de ejes, simplifica un poco los cálculos, pero no podría haber elegido cualquier otro. Entonces, si yo asumo que el sistema de ejes es este que elegí, tengo la masa total es M1 más M2. La M grande, ¿ven? Es M1 más M2. El momento estático respecto al sistema, al eje X. ¿Hay distancia sí es de las masas al eje X? No. O sea, esta masa M1 y esta masa M2 están ubicadas sobre el eje X. Entonces la I sub 1 y la I sub 2 valen 0. Eso quiere decir que el momento estático respecto al eje X vale 0. En cambio, el momento estático respecto al eje Y, la M1 no tiene, porque justo a propósito elegí el eje Y pasando por esa masa. Entonces, la distancia esta, X1, se me fue, es 0. Pero la M2 sí tiene esta distancia acá, que es la que yo llamé D. Entonces, el momento estático de la M2 respecto al eje Y es la M2 por la D,
que es lo que está acá escrito, ¿ven? Entonces, como este tiene 0, la masa, el momento estático de respecto al eje Y de todo el sistema, en definitiva, es este que está acá, m2 por d. La posición del centro de masa dijimos, el X del centro de masa sería el momento estático respecto al eje Y dividido la masa total. O sea, acá estoy aplicando la formulita que vimos anteriormente, ¿sí? Esta que vimos acá, ¿ven? El momento estático respecto al eje Y dividido la masa total me da el X. Y el momento estático respecto al eje X dividido la masa me da el Y del centro de masa. Bueno, esas dos formulitas aplicadas a este sistema de masas puntuales me dice que la X del centro de masa es M2 por D, que es el momento estático respecto al eje Y, acá está, M2 por D, acá está escrito así, ¿sí? Dividido la masa total, que es M1 más M2. En cambio, la Y del centro de masa, obviamente, si está contenido en el eje X, el centro de masa tiene que estar contenido en el eje X, y el Y del centro de masa es 0. Que sale también de aplicar la formulita, sería 0 dividido M1 más M2, pero es obvio eso, ¿sí? Entonces, fíjense, la D1, que es lo que yo llamé posición de la masa M1 al centro de masa, esa D1, que sería la X del centro de masa, es M2 dividido M1 más M2 por D. La D2, que sería la distancia de la masa 2 al centro de masa, ¿sí? Que sería donde está aplicada la masa total, que es este punto verde, esta masa verde que yo dibujé acá, esa D2, fíjense que es la D menos la D1. Entonces, si yo hago D menos D1 y a D1 lo reemplazo por esta cuenta, por el M2 dividido M1 más M2 por D, saco denominador común, hago esas cuentas y llego a esta expresión que está acá. M1 dividido M1 más M2, todo por D. Entonces, si ahora hago la relación que hay entre la D1 y la D2, o sea, hago D1 dividido D2, que sería esta expresión, M2 dividido M1 más M2 por D, dividido M1 más M1, M1 dividido M1 más M2 por D, fíjense que cuando yo hago esto, dividido esto, los M1 más M2 se me van, los D se me van, y me queda M2 dividido M1. Entonces, como conclusión importante es que hay una relación inversa entre las distancias y las masas puntuales. ¿Sí? Fíjense que la relación entre D1 y D2 es inversamente proporcional a las masas, porque es M2 dividido M1, ¿ven? Están cambiadas. Entonces, esa es una conclusión. Siempre el centro de masa en un sistema de masas puntuales cumple con esta relación, con que la distancia es inversamente proporcional a las masas, ¿sí? O las masas es inversamente proporcional a las distancias, que es lo mismo. En el caso particular en que las masas sean iguales, obviamente, si estas masas son iguales, me queda que D1 sobre D2 es igual a 1, o sea que D1 es igual a D2, y por lo tanto, el centro de masa, como es lógico, se encuentra en el punto medio del segmento determinado por las masas, ¿sí? Esa es una conclusión que también tenemos que ir sacando. Vamos a ver algunos sistemas en particular en los cuales podemos ubicar el centro de masa en forma directa, sin necesidad por ahí, o no ubicarlo totalmente, pero sí saber en dónde se encontraría, por las propiedades que cumplen determinados sistemas. Por ejemplo, en la figura 8 a la izquierda, ese sistema de masas es un sistema discreto, obviamente, porque está formado por masas puntuales. M1, M2, M3, MI, MN, ¿sí? Que serían estas que estarían ubicadas acá. Pero aparte de ser un sistema discreto, que está ubicado en principio en el espacio, ¿sí? Porque si yo me fijo, el M1 está aplicado en este punto, el M1 está aplicado en este punto, este M2 está aplicado, pero está, fíjense, a una distancia más abajo y más a la izquierda sería, si lo miro desde la derecha. O sea, no están formando no están contenidas en un plano estas masas, ¿sí? O sea que es un sistema espacial en general, pero con la particularidad de que es simétrico respecto a un plano. O sea, este sistema de masas que está acá a la izquierda es un sistema de masas discreto, simétrico respecto a este plano pi que está dibujado acá. ¿Eso qué quiere decir? Que las masas estas son las mismas, o sea, M1 es y esta es la misma M1, y que las distancias a ese plano
de esas dos masas que son iguales, son también las mismas. ¿Ven? Esta D1 y esta D1 es la misma. Lo mismo pasa con esta M2 y esta M2. Las mismas masas y las mismas distancias al plano. Las mismas masas M3 y las mismas distancias de 3. Y así con todas. Por eso es que esto forma un sistema que llamamos sistema simétrico respecto al plano pi. ¿Qué pasa con este tipo de sistema? Por ejemplo, yo puedo pensar que el sistema formado por M1 y M1 forman un sistema de este tipo que vimos recién, un sistema de masas puntuales, ¿sí? Donde las masas acá serían M1 y M1. Entonces, yo sé que el centro de masa de este sistema, o sea, pensando en este sistema como las dos masas, este que está acá, va a ser una masa acá, que va a estar acá ubicada, y que ¿cuánto va a valer? M1 más M1. O sea, voy al hecho que yo puedo reemplazar este sistema que está dibujado acá por otro, que sería, si yo dibujara el plano, tendría en este punto que está acá, concentrada una masa que ¿cuánto vale? M1 más M1, o sea, esta masa valdría 2M1, ¿estamos de acuerdo? 2M1. Lo mismo con esta, M2 y M2. Voy a tener en este punto acá la masa 2M2. Lo mismo con el M3. En este punto que está acá, voy a tener concentrada 2M3. Y así sucesivamente, ¿estamos de acuerdo? Entonces fíjense cómo yo llevé este sistema que es espacial a un sistema que es plano y que está contenido en el plano este pi. Porque todas las masas resultantes de entre esta y esta caen acá en este plano. Esta y esta está acá en este plano. Esta y esta, la resultante está en este plano. Esta y esta, el centro de masa está en este plano. Y entonces, todas estas estarían ubicadas acá, en estos puntos que están en el plano. Entonces, como conclusión saco que el centro de masas tiene que estar contenido en el plano pi. Entonces, si tengo un sistema simétrico respecto a un plano, el centro de masas está contenido en el plano. ¿Estamos de acuerdo? No sé, después tendría que ubicarlo, porque después tengo que ubicarlo acá, tratarlo como un sistema plano. Pero ya del vamos sé que no puede estar por acá, por ejemplo, el centro de masa. Sí o sí tiene que estar en algún punto de este plano, ¿sí? Porque el sistema es simétrico respecto a ese plano. Lo mismo pasa en este otro sistema que está dibujado acá a la derecha. Este sistema a la derecha, fíjense, ya no son discretas como acá, son continuas, porque tengo un plano pi1, un sistema está formado por esta superficie plana, ¿sí? El plano pi1. Y el otro está formado por el plano pi2. ¿Sí? Entonces fíjense que en este caso, el centro de masa del sistema tiene que estar, sí o sí, en la línea esta que está interceptando pi1 y pi2. O sea, yo ya por simetría sé que el centro de masa tiene que ser un punto que está ubicado en esta recta. Después dependerá, no tienen por qué ser perpendiculares los planos, chicos. O sea, si yo tengo un plano acá y el otro está formando un ángulo cualquiera, con otra inclinación, bueno, tendrá que estar en esta línea el centro de masa, ¿sí? O sea, no tienen por qué ser perpendiculares. Pero ahí también es por simetría, ¿sí? Si obviamente si tuviese un plano acá perpendicular, un tercer plano, ahí sí me va a quedar en el punto de intersección de los tres. Pero entonces, lo que queremos sacar como conclusión es que si un cuerpo tiene un plano de simetría, el centro de masa tiene que estar en el plano de simetría, ¿sí? Después veremos si lo puedo ubicar derecho o no. Pero en principio, si el cuerpo tiene un plano de simetría, el centro de masa tiene que estar en ese plano de simetría. Si tiene dos planos de simetría, caso este, que sería la figura 8 de la derecha, el centro de masa tiene que estar en la recta de intersección de esos dos planos, ¿sí? Entonces, automáticamente sé parcialmente dónde están. Y esas son cosas que también nos ayudan después a ver si ustedes están calculando bien, ¿no? Este, por ejemplo, es otro sistema que también es un sistema simétrico, pero ahora respecto a un eje, porque este sistema es plano.
Entonces estamos en la misma. Si el sistema es simétrico respecto al eje, el centro de masas tiene que estar contenido en el eje, no queda otra. ¿Por qué? Porque en definitiva yo a este sistema lo voy a cambiar por otro que va a estar formado por el eje, y después en este punto, que está acá, voy a tener 2M1. En este punto voy a tener 2M2. En este punto voy a tener 2M3, 2MI, 2MN. Entonces, en definitiva, me queda un sistema que es rectilíneo. Entonces, el centro de masa tiene que estar en esa recta, ¿sí? Y es lo que está diciendo acá. Mediante un razonamiento similar, el sistema de masa simétrica con respecto a un eje, el centro de masa pertenece a ese eje de simetría. ¿Eso en qué nos ayuda? Por ejemplo, en figuras de este tipo, yo automáticamente sé dónde está el eje de simetría. Entonces, como tiene un eje de simetría, automáticamente sé dónde está el centro de masa. Por ejemplo, acá tengo dos perfiles U unidos por una planchuela, y son simétricos. O sea, este eje de simetría, si yo tomo trazo rectas perpendiculares, los puntos que encuentro del sistema equidistan de esta recta vertical que tengo acá. Entonces, este eje que está acá indicado es de simetría para esta sección que está dibujada. Por lo tanto, el centro de masa está en ese eje. Yo no sé si va a estar acá, si va a estar acá, si va a estar acá. O sea, si yo quiero saber dónde está, y tengo que hacer un momento estático respecto a un eje horizontal, que lo elijo en forma arbitraria por lo que vimos antes. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo quiero saber dónde estoy. Entonces digo, bueno, pongo un eje acá. Un eje XX. Y calculo el momento estático de esto, más esto, respecto a ese eje que yo elegí. ¿Tá? Y una vez que hago el momento estático respecto a este eje, lo divido por el área total de la sección, y con eso encuentro la I del centro de masa. Entonces lo ubico, ya sé a qué distancia ponerlo al eje central, ¿sí? Pero mientras tanto no sé en principio cuál es. Lo que sí sé es que tiene que estar en el eje, eso no me queda ninguna duda. Lo mismo pasa en este perfil U. Y bueno, acá hay un eje de simetría, entonces el centro de masa está acá. Después vamos a demostrar que está por acá. Y esto en realidad lo dan las tablas. Cuando yo voy a las tablas de... déjenme acá un minuto, creo que es esta. Cuando yo voy a las tablas de perfiles, fíjense que en el perfil U, esperen que borro esto, este es un perfil de ese tipo que está dibujado ahí, es lo que se llama perfil U, perfil normal, sería en este caso lo que usamos nosotros en nuestro país, y bueno, fíjense que acá hay una distancia que es esta que está acá, esa, que se llama E sub I, y cuando yo vengo acá, ven, dice E sub I igual a X raya, distancia al centro de gravedad. Ven, acá lo llama centro de gravedad. Bueno, centro de gravedad, centroide, centro de masa, como estamos trabajando con ρ constante, es lo mismo. Bueno, quiere decir que el centro de masa está acá ubicado, en ese punto. En este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay simetría, o sea que está sobre este eje X. Y el eje Y lo ubicamos acá. Bueno, eso obviamente hay que hacerlo por cálculo, que acá es bastante complicado porque este es un perfil que tiene radios de curva acá, tiene curvatura acá, tiene curva acá, o sea que si yo lo hago manualmente es complicadísimo, porque tengo que dividir en muchas partes para poder trabajar como un área compuesta. De todas maneras, hay en el AutoCAD, lo dibujan y el AutoCAD automáticamente les da las propiedades, chicos, ¿sí? O sea, si ustedes dibujan a escala bien, hacen bien el perfil y todo, el que tiene inquietud puede dibujarlo y pedir propiedades geométricas de geometría de región que aparecen, y ahí les da la ubicación del centro de masa, que bueno, ya les digo, va a ser esta E sub I si toman como referencia o sea, para calcular esa E sub I es porque tomaron como referencia el momento respecto a este eje, ¿sí? Por eso están midiendo respecto a este eje. Puede ser que ustedes tomen este eje y entonces en lugar de dar esta, dan esta, y está bien igual, no cambia la posición, ¿sí? O sea, está sobre este eje porque es de simetría y está a esta distancia de este o a esta distancia de este, pero es el mismo eje, o sea, eso no cambia. Acuérdense ustedes que eso es, el sistema de referencia puede ser cualquiera, pero la posición del centro de masa es única. Bueno, nosotros vamos a usar la tabla para buscar eso, ¿está? En este pasa lo mismo, esto es un perfil que se llama T, acá hay un eje de simetría, y yo el centro de masa está acá, y bueno, ¿dónde está? Tengo que calcularlo, si es un perfil de tabla, ir a la tabla y buscarlo, ¿está? Pero bueno, va a estar por acá, por ejemplo.
¿eh? En cambio acá, fíjense, tengo dos ejes de simetría. Tengo el eje Y es de simetría y el eje X también. Ahí automáticamente ya está definido. El centro de masa es ese. Y no calculo nada, chicos. O sea, si yo ya sé dónde está, ya está. Lo justifico así, diciendo que hay dos ejes de simetría, y por lo tanto el centro de masa está en la intersección de los ejes de simetría y es tal. No me pongo a calcular el momento estático respecto a un eje de referencia, dividirlo por el área para llegar a la conclusión de que está ahí. ¿Se entiende? O sea, mientras ustedes lo justifiquen bien, está perfecto. No tienen por qué andar haciendo las cuentitas, eso es a lo que me refiero, ¿sí? Sí aclarar por qué está ahí, porque bueno, porque hay dos ejes de simetría y ese es el punto de intersección entre los ejes de simetría. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno. ¿Qué pasa si el sistema tiene simetrías respecto a un punto? Eso se llama simetría central. Bueno, si el sistema es simétrico respecto a un punto, ese punto es el centro de masa. O sea, este punto que está acá, que sería respecto al cual hay simetría, es el centro de masa. ¿Por qué hay simetría? Fíjense, tengo la masa esta mn y esta masa mn y distan de ese punto las mismas distancias, ¿ven? Esta línea pasa por el punto y las distancias estas son las mismas. Lo mismo con la MI. MI, MI, y las distancias al punto son las mismas. M3, M3, y las distancias al punto son las mismas, ¿sí? Entonces ahí hablamos de simetría central, simetría respecto a un punto. Entonces si el sistema es simétrico respecto a un punto, ese es el centro de masa. Es lo mismo que pasaría con la curva que ustedes vieron en análisis 1 o en el ingreso, la X cubo. ¿Se acuerdan que la X cubo? Bueno, la X cubo, yo intento, hace esto. ¿Sí? Este sería un eje, por ejemplo, y este sería el otro. ¿Se recuerdan ustedes cuál es la X cubo? Bueno, la X cubo tiene simetría respecto a este punto. O sea, si yo trazo ahí no me va a quedar justo a mí porque yo es muy difícil que dibuje simétrico ahora acá con el mouse, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo eligiera este punto y paso por este acá y trazo la línea que pasa por el origen, este punto que está acá, y este otro donde intersecta esa línea de la curva, tienen la misma distancia, o sea, esta distancia es la misma que esta. Y esto se cumple para cualquier recta que pase por el origen. O sea, si yo hago acá la recta esta que pasa por el origen, me determina dos puntos de intersección con la curva, uno es este y otro es este, y bueno, si estuviese bien dibujado, esta distancia tiene que ser la misma que esto. Era lo que ustedes definían como funciones impares, ¿se acuerdan en el curso de ingreso o en análisis 1? Bueno, las funciones tipo impares son las que tienen simetría respecto a un origen. Bueno, de ese mismo tipo de simetría estamos hablando acá en este tipo de sistemas. Entonces, si pasa ese tipo de simetría, el centro de masa es el centro de simetría. Y acá tenemos algunas secciones donde pasa eso. Este tipo de sección, por ejemplo, está pasando eso. Fíjense que si yo trazo una recta acá, que pase por este punto, esta distancia y esta es la misma. Trazo otra, y de nuevo, esta distancia y esta es la misma. Trazo esta acá horizontal, y esta distancia y esta son las mismas. O sea que esta curva, puede ser un cable esto, por ejemplo, tiene simetría respecto a ese punto. Y por lo tanto, ese punto es el centro de masa. En el perfil Z que se llama, este es un perfil Z. Acá también, si yo elijo un punto acá, trazo la recta que pasa por este punto que está acá, obviamente este es un perfil Z simétrico, ¿no? O sea, esta distancia de este ala que está acá arriba tiene que ser el mismo que esta. Si yo trazo distinta y la trazo con distinta longitud acá, ya no es simétrico y ya no tengo simetría respecto a un punto, ¿sí? Pero en este caso, donde tengo que esto tiene la misma longitud que esto, en ese caso es simétrico respecto a este punto. Así como yo lo hice con cualquiera que trace, por ejemplo, que pase por esa recta acá, ¿ven? Ahí, y bueno, este que está acá, tiene las mismas distancias. Entonces, este punto, que está acá es el centro de masa. En el círculo obviamente está pasando eso, o sea, el círculo ya por definición, el centro del círculo es un centro de simetría, ¿sí? Por lo tanto, en el círculo, el centro del círculo es el centro de masa. Pero en este tipo de secciones lo ubicamos derecho, ¿sí? Justificándolo.
con palabras, digamos, no con un cálculo numérico. Acá también, por ejemplo, yo ya sé, en un triángulo, por ejemplo, ¿sí? Esta recta que está acá se llama mediana, que es la que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Hay 3 medianas en realidad en un triángulo, ¿sí? Yo acá dibujé una sola. Entonces yo ya sé que el centro de masa tiene que estar contenido en esta mediana. ¿Por qué? Porque las distancias, acá hay simetría a esta recta. O sea, siempre, si yo elijo un punto, trazo acá una recta horizontal y elijo este punto y de tal manera que estas distancias sean las mismas, que es lo mismo que decir que esta y esta sean iguales, y bueno, evidentemente hay simetría, y eso para cualquier punto que elijas, ¿sí? Entonces, el triángulo es un área que es simétrica, tiene simetría respecto a esta mediana, a este eje que yo llamé I, que es la mediana. Entonces el centro de masa tiene que estar acá. Ahora, como tengo 3 medianas, si yo trazo las otras, basta con que ya trace una para ubicarlo en forma exacta, ¿sí? O sea, si yo trazara la otra mediana, digo, bueno, este es el punto medio, pongámosle que es este, ¿sí? Y voy a este vértice, entonces ahí automáticamente, como esto también es una mediana, y tiene que estar también contenido en este eje, ahí paso a tener 2 ejes, donde tengo simetría, por lo tanto, no simetría de área, sino que se me cumple que es, las distancias son las mismas, ¿sí? Entonces, el punto tiene que estar sí o sí, el centro de masa tiene que estar acá. De hecho, si yo trazara la otra, y tiene que pasar por ese punto, porque las 3 tendrían que estar, ¿sí? Pero bueno, mientras trace una, sé que está en ese eje. Ya con 2 me basta para poder definirlo. Lo mismo en el trapecio, chicos. En el trapecio yo sé que tiene que estar en la mediana del trapecio, que es la que une el punto medio de una base con el punto medio de la otra base. Entonces tiene que estar acá. Después, obviamente, para encontrar la posición exacta, geométricamente tendría que hacer otra cosa, o calcularla por cálculo, ¿sí? Pero bueno, se podría, por ejemplo, esto dividir en 2 triángulos, y bueno, y buscar el centro de masa de un triángulo, y ahí el área del triángulo concentrarla, o sea, si lo quiero hacer geométrico. Pero bueno, no lo vamos a hacer acá igualmente geométrico, nosotros vamos a calcular todo por tablas. Ustedes tienen en, en, la, en el aula virtual una tabla que dice propiedades de superficies y líneas planas, y fíjense que acá tienen dibujadas un montón de figuras, triángulos, trapecios, cuarto de círculo, sectores circulares, semicírculos, parábolas, incluso líneas, las últimas son líneas, y de cada una de ellas, fíjense que la primer columna, ¿ven?, da área y centroide. Se les da el área de la región que está dibujado y la posición del centro de masa, del centroide, que es el centro de masa, obviamente. O sea, si yo quiero ubicar el centro de masa del paralelogramo, lo tengo que ubicar a una distancia x, que es b dividido 2 por 1 más s. Esa es la relación que hay entre esto y b, ¿ven que está acá definida? Y el h y la coordenada y en la mitad de la altura. Geométricamente podría ubicarlo en la intersección de las diagonales. Ahí está el centro de masa, y en ese punto que está acá. Entonces, si yo ahora dibujo acá este eje y este eje, ¿sí? Este eje que pasa por el centro de masa, que es este punto, esto es centro de masa, ¿sí? Y este eje, que es paralelo al X y pasa por el centro de masa, lo llamamos X central, XC. X central o centroidal. Es el eje paralelo al X que pasa por el centro de masa. Y este eje que también pasa por el centro de masa, y como es paralelo al Y, lo llamamos Y central. Bueno, la posición de estos dos ejes la dan estas distancias. De acá hasta acá tienen la XC, y de acá hasta acá, o sea, esta que estaría acá, esta es la IC. Y eso lo tienen para cada figura, chicos. Fíjense que si yo voy acá, por ejemplo, a los triángulos, voy a borrar eso. Acá, por ejemplo, el triángulo, y bueno, el área va a ser por altura sobre 2, y fíjense que la XC es la tercera parte, o sea, yo divido esto en 3 partes, y ahí obtengo el eje IC.
y divido esto en 3 partes y ahí obtengo el XC, ¿entiendes? O sea, esta XC es la distancia como antes, igual, chicos, o sea, la distancia de acá a acá. Esta es la XC. Y la distancia de Profesora, acá, sí, dos preguntas sobre la tabla. sí, Primero, la primera. sí. El E de arriba, ¿se refiere al número E, que es No, 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 2,60? no. El E de arriba, ¿La chicos, distancia? es la distancia al eje, porque esto puede estar inclinado de distinta manera. O sea, yo podría dibujarlo así, perdón. Este triángulo, podría ser así. ¿Se entiende? Y esta distancia entonces es otra. Es la Bien. Y separación al eje Y. Lo mismo acá en el triángulo. El vértice este podría estar con la misma altura, pero estar acá. ¿Se entiende? Entonces el E es esta distancia. Pero vos haces está el muy E bien. sobre el B, y eso es lo que aparece en estas fórmulas como S. ¿Eh? De todas maneras, chicos, en general nosotros no trabajamos ni con paralelogramos ni con triángulos acá. Por ahí en la práctica sí hay alguno, pero en general uno trabaja con el tipo de triángulos apoyados sobre un eje o paralelos, con un lado paralelo a los ejes, ¿ves? O sea, este triángulo, o este ya los tienen resueltos. Ahora, por ejemplo, si yo quisiese hacer fíjense que acá, mirando el primero que me preguntabas vos, el E vale B, porque el E sería B en este, ¿está? O sea, en este ejemplo el E sería este. Y coincide con B, ¿ven? Entonces, fíjense que si yo hago S igual a E sobre B, el S me da 1, ¿se entiende? Y fíjense que si yo acá pongo 1, en el triángulo acá 1, me queda 1 más 1, 2, y me queda que el X es 2/3 de B. Y fíjate que acá, si está todo bien, ¿cuál era el que estábamos eligiendo? ¿Cuál elegí? Este. Mira, el X es 2/3 de B, ¿ves? Da lo mismo. Entonces, en general lo tienen resuelto para los casos que usamos nosotros en la práctica, que son triángulos que están con lados paralelos a los ejes generalmente, ¿sí? Bueno, cuando no pasa eso y está en un caso muy general, tanto el triángulo como el paralelogramo, y bueno, tendrán que usar estas fórmulas más generales, ¿eh? Pero no, aparte esto, chicos, es una nomenclatura de la cátedra que hizo la tabla. O sea, uno lo resolvió por integrales y llegó a la expresión donde les aparecía esta expresión. El E sobre B aparece en todas estas muchas veces, entonces la llamó S para simplificar, ¿entendés? Pero es una nomenclatura medio interna, digamos. ¿Sí? ¿Alguna Sí. pregunta? Sí, otra pregunta. Cuando está, por ejemplo, reflejado, o sea que tenés el paralelogramo pero para abajo, Sí. ¿cómo se Es lo trabaja? mismo. Porque, Es lo mismo, lo que pasa es que si yo lo pusiese para abajo, chicos, o sea, esto sigue siendo válido. Después ustedes tienen que aprender a aplicar la tabla y acomodarla a lo que tienen. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si vos me decís que este triángulo está igual, pero puesto acá abajo. Perdón,